La guerra entre Atahualpa y Huáscar es uno de los episodios históricos más importantes en la historia de estas tierras. Una serie de acontecimientos, traiciones, malos entendidos, enemistades, odios. Pero en medio de todas estas situaciones, también surge la historia de un amor entre los jóvenes. Quilaco Yupanqui de Quito y Coricolor, la bella doncella del Cusco. Les cuento su historia. Huayna Cápac había fallecido en Quito y luego de los homenajes, ¿no?, que se acostumbraban, pues Atahualpa envía el cuerpo de su padre con una gran comitiva, acompañado por su esposa, la madre de Huáscar, hacia el Cusco, como fue su voluntad. El cuerpo lo lleven a Cusco para descansar con sus antepasados del corazón que se queda en Quito. Y Atahualpa no fue, acompañando el cuerpo de su padre. Y esto lo vio Huáscar como una traición. Se enojó mucho. Descargó su ira sobre los enviados, los castigó, a algunos hasta los eliminó. Y pues los que quedaron vivos regresaron hacia Quito y le contaron a Atahualpa. Él tuvo mucha pena al respecto, porque no era su intención, obviamente. Y después de un tiempo decide enviar a otra comitiva, igual envía unos mensajeros. Y nuevamente diciéndole que no tome a mal el que no haya ido, y regalos, un montón de cosas. Que él ante todo es su hermano y es su vasallo. Huáscar lo ve de muy buena manera en esta cuestión y dice, bueno, está bien. Decide que les diga que en un tiempo él va a enviar a unas personas para que le indiquen qué es lo que él deseaba en cuanto a la administración de las tierras del norte que habían quedado bajo el cuidado y bajo el mando de Atahualpa. Atahualpa estuvo muy contento. Inclusive mandó a hacer unos edificios ahí en Tonobamba muy suntuosos para su hermano y para él. Pero aquí aparece un personaje oscuro en esta historia, y es Ulcocoya, quien era el gobernador de los territorios de Cañaris. Y él, no sé si por odio o por resentimiento o por envidia, él envía unos mensajeros a escondidas a Huáscar, indicándole que Atahualpa estaba haciendo unos edificios para él, suntuosos, y que le estaba dejando a un lado al hermano, y que sabe cuáles eran las intenciones que él realmente tenía en cuanto a su hermano. Huáscar se volvió a enojar mucho y no envió a nadie. Pasó el tiempo y ya, como no había llegado esos mensajeros que había prometido Huáscar, Atahualpa decide enviar nuevamente a otra comitiva, pero esta vez quiere hacerle más con más fuerza y con más altura. Así que él escoge a un joven de alto linaje de Quito para que vaya al frente de esta comitiva. Este joven se llamaba Quilaco Yupanqui. Era hijo de una señora de Quito y de un Rillo-Gauqui, de un orejón muy importante en la corte de Atahualpa, llamado Ingatopa Yupanqui. Había tomado su nombre del sector en donde vivía, Quilaco. Cabello de Balboa dice que las personas que habían nacido en los territorios del Quito se les decía Quilaco. Obviamente tomó ese nombre y Quilaco y Yupanqui por su padre. Entonces él envió un personaje muy importante. Él envió a Quilaco rumbo al Cusco.
Cuando se encontraban en Sacsayhuana, Quilaco, en su camino al Cusco, él recibe en secreto una invitación de parte de Mamaroa Ocllo, quien lo había conocido a él en Quito. Inclusive Quilaco había vivido en su casa, había sido hermano de leche de una de sus hijas, ¿no? Y le dice que le van a hacer un homenaje y que le invitan a una celebración. Quilaco acepta, precisamente, ¿no? Y se dirige pues, a un pueblo cercano para recibir este homenaje. Antes de esto, hay que contar una historia que había pasado unos años antes. Los gobernadores de los pueblos cercanos al Cusco, unos años, habían decidido hacer un homenaje al joven Huáscar y habían enviado, ¿no es cierto?, a sus diferentes comitivas, a sus diferentes enviados para que le rindan estos homenajes. Entre ellos estaba el gobernador del sector de Ica, Pisco y Vimay, cuyo nombre era Inga Topa, que había enviado a su esposa y a su hija, que se llamaba Chumbilaya, para que le rindan esos homenajes a Huáscar. Chumbilaya era muy bonita, era muy hermosa, y obviamente Huáscar se queda enamorado de ella, ¿no? Y la toma como su concubina, como su compañera. Y con el tiempo ella se convirtió en su preferida. De esta unión nace una hija. Por la belleza que tenía Chumbilaya, Huáscar le cambia de nombre y le llama Coricoilor, que significa estrella de oro. Y a la hija, ¿cierto?, que tienen los dos, pues también le pone el nombre Coricoilor, una niña hermosa había nacido de esta unión. El hecho de que se fuera convirtiendo en la preferida no fue muy bien vista por las damas del Cusco y por la élite de las panacas, así que deciden matarla. Hacen una confabulación y la matan por medio de ponzoñas. Y ella llega a Huáscar y la encuentra muerta en sus aposentos. Tuvo mucha pena y la envía lejos y le envía el cuerpo a su lugar de origen, ¿no?, con muchos homenajes y con muchas cosas. La tía de esta chica, la hermana de Huáscar, se había hecho muy amiga de Coricoilor, madre, ¿no? Ella se llamaba Carguatilla, ¿no? Y ella le lleva a la hija de Huáscar, a Coricoilor, a la niña, y le salva y le va llevando a un pueblo cercano para que no le hagan lo mismo que a la madre, temiendo que va a hacer eso, y le cura. Obviamente va bajo el cuidado ¿no es cierto?, que bajo la supervisión de su padre, que le llenaba de todos los cuidados y toda la cosa para que no le pase lo mismo. Se había pasado unos años antes. Ella vivió durante este tiempo semi escondida con la tía en ese pueblo, ¿no?, cercano a Cusco. Bien, Quilaco había recibido esta invitación y para eso Mamaroa Ocllo había ordenado que las doncellas más bellas de todo el sector, ¿sí?, pues vayan para que le sirvan en este homenaje, en esta cena o en esta, ¿no es cierto?, que le estaban haciendo, ¿no? Entonces este era en el sector de Siquillabamba. Entre ellas, por supuesto, estuvo Coricoilor, ¿no?, que vivía por ahí con su tía. Ella sobresalía por su belleza, ¿cierto?, por su dulzura especial. Y de esto, pues obviamente se dio cuenta Quilaco, ¿no es cierto?, y sus acompañantes, hasta el punto que él pide, por favor, que sea ella quien la atienda durante todo este tiempo. Y se enamoró a primera vista. Y ella tampoco estuvo ajena al porte, ¿no es cierto?, y
a la presencia de Quilaco. Y surge entre ellas esa llamarada de amor, ¿no es cierto?, que nace sin explicación. Y se sienten, ¿no es cierto?, atraídos, muy atraídos del uno al otro, sin poder conversar porque no se lo permitía las normas de conducta poderse hablar directamente. Se acaba la reunión, entonces, ¿no es cierto?, Quilaco se va a los aposentos, ya preparándose para la reunión con Huáscar, que tenía que seguir el camino, ¿no es cierto?, rumbo al Cusco. Y bueno, la tía le ve a Curicolor que estaba media extraña, y le pregunta, dice, ¿qué será lo que le pasa a esta niña? Y obviamente ella, mujer de experiencia, pues se daba cuenta, había visto durante toda la celebración, pues qué es lo que pasaba entre los dos jóvenes, esa atracción que ya había surgido entre los dos. Y ella le pregunta, le dice, ¿qué es lo que te sucede? Y ella dice, nada. Pero obviamente ella se había dado cuenta. Así que ella muy cariñosa hacia su sobrina, a la cual le quería como su hija. Pues envía en secreto una invitación a Quilaco para que al día siguiente se vean en un sitio alejado, ¿cierto?, en un paraje seguramente, ¿no?, para que se puedan conocer y puedan conversar, ¿no?, con los dos jóvenes, obviamente bajo la supervisión de ella, ¿no? Y así, el día siguiente, pues Quilaco, muy contento, se va hacia el sitio donde le habían indicado. Pues y ahí por fin puede cruzar unas pocas palabras con Curicolor, felices, y sus corazones se sentían alborozados de amor. No podían hacer nada más, la tía estaba ahí, obviamente, cuidando la integridad de la doncella, ¿no?, ante la presencia del joven. Y él pues le dice, bueno, yo tengo que irme a la reunión por lo que vine, porque mi señor es el que me mandó, así que me tengo que ir, pero no se preocupe, yo vengo, ¿cierto?, después de unos días, y yo quiero conversar con ustedes, y quiero conocer más, y quiero proponer algo muy seriamente con respecto a ustedes. Eso fue lo que pasó en ese. Así que Quilaco y sus acompañantes comienzan el camino al Cusco. Curicolor se queda obviamente ahí esperando y vaya enamorada por no sé, a que llegue él, ¿cierto?, nuevamente, esperando el día de su regreso. Quilaco Yupanqui se va hacia el Cusco, pero cuando estaba yéndose al Cusco, pues recibe la noticia de que Huáscar ya no estaba ahí, ¿no?, y que él más bien estaba en Calca, y que Huáscar le ha dicho que si quiere hablar con él, que vaya hasta allá. Quilaco más lejos, pues agarra y se va. En eso pues ya Quilaco llega, le explica, le pone nuevamente el mensaje de Atahualpa, indicándole que no lo tome a mal, que es su vasallo, y que le envía todos esos regalos, ¿no? Huáscar no quiso saber nada, cogió los regalos, los mandó a quemar. Inclusive por unos capitanes ahí le decían que los mate. Bueno, en fin, dice que se vaya antes de que los ejecute, ¿cierto? Triste que Quilaco porque su misión no había salido como lo que quería, pero de todas formas había cumplido con la orden de hablar con él al menos. Así que él empieza su retorno hacia el Castillo de Quito, pero primero tenía que pasar, obviamente, por donde su amada. Pero no pudo hacerlo directamente, así que se va por unos caminos escondidos porque tenían el temor y porque había recibido información de que posiblemente Huáscar o sus capitanes los podían mandar a matar. Pero él envía a un soldado, a un guardia, ¿no es cierto?, de los que le acompañaban, para que hable con la tía, para que le diga que no se preocupe, que se va a demorar un poco más, pero que ya va y que quiere hablar con ellos, y sobre todo que él está enamorado de su hija y que no se preocupe, que ella va a llegar.
curricular estaba ya preocupada porque no llegaba y andaba por los parajes solo esperando que llegue y el día no llegaba. Hasta que un día, pues efectivamente, unas lomas ahí, no por el camino normal, por unas lomas ve que llega su amado y se pone muy contento. Revisa a su tía va y se encuentra. Y bien, Quilaco habla con la tía, con Quilaco, por primera vez puede dar un abrazo entre ellos. Y le dice que, bueno, que él tiene que ir rápido en vista de las circunstancias, tiene que escapar rumbo a las tierras donde está su señor Atahualpa y contarle lo sucedido. Pero que él les promete que en 2 años él regresa y que, especialmente hasta por su edad, eran muy jóvenes, ¿no? Y que él promete pues venir y hacerlo, juntarse ya realmente como es debido con Coricolor, que él está enamorado. La tía dice así: perfecto, yo creo que eres un buen muchacho y yo creo lo que me estás diciendo, no te doy 2 años, te doy 3 años para que regreses. Y ten la seguridad de que durante esos 3 años ella va a estar esperando, pero si pasa ese tiempo, pues ya tendré yo que buscar una forma de que ella vea y ya veré yo cuál es su futuro. Quilaco se va, comenzó a darle un abrazo nuevamente a su amada y se fue hacia él y regresó hacia Tanobamba. Me cuenta Atahualpa, imagínense cómo se quedó Quilaco, ¿no? Esperando, pase el tiempo lo más rápido posible para poder ver a su amada. Quilaco llega hacia donde estaba Atahualpa y él le dice, se le cuenta qué es lo que había sucedido. Atahualpa se preocupa mucho y la gente estaba esperando a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que había pasado. Atahualpa hace una celebración para que la gente no se ponga nerviosa. Mientras tanto, él ya había hablado con sus generales y con sus caciques y él les cuenta. En eso aparece nuevamente este señor Ulcocoya, regente de los Cañares. Y le dice: Atahualpa, tú no eres menos que tu hermano. Igual eres tan hijo de Huayna Cápac como él. Así que ¿por qué no vas y te haces fuerte acá en Quito y tú tienes todo el derecho de ser un gran señor como él? Así que le convence en verdad de esto, pero Atahualpa, porque él no era lo que él quería, ¿no? Pero sin embargo, en ese caso regresa hacia Quito. Mientras tanto, Ulcocoya envía un mensaje hacia el Cusco y le dice, pues, diciéndole a Huáscar, pues, que Atahualpa había formado un gran ejército y que lo que quería era quitarle el trono y que un montón de cosas. Huáscar se puso muy enojado, así que organiza un ejército ahí y envía a su hermano Atok para que capture y mate a Atahualpa, ¿no? Por lo que él estaba haciendo. Atahualpa había llegado a Quito, había conformado también ya su ejército, y ya llegan las noticias de que los ejércitos llegaban hacia el norte, conforma su ejército con sus generales, con Chocochima, con Quisquis, con Puñahui, mejor Socosopanqui, quien era el Tutuyuricoc de Atahualpa, y varios otros caciques, mantallas, ¿no? de los pueblos de las tierras del centro. Y bien, la guerra estalla y por supuesto entre esto, pues Quilaco Yupanqui también ya había tenido, le daban un puesto importante como capitán de alguno de los batallones o de los sectores de las fuerzas de Atahualpa. Y tras eso, pues ya el tiempo pasa, batalla tras batalla, no mucho en ese aspecto. Habían pasado como 4 años y no podía llegar Quilaco Yupanqui hacia donde estaba Coricolor y a cumplirle con lo que ella había, con lo que le había prometido
a ella. La tía de Tricolor pues ya había dio las esperanzas y muere. Entonces, como ella muere, Oscar decide entregarle a su hija a uno de sus capitanes, ¿no? como esposa. Obviamente Curicolor no quiso eso, y tomó una decisión. Así que como ya las últimas fuerzas de los ejércitos de Huáscar salían desde el Cusco, ¿cierto?, para las últimas batallas y los últimos enfrentamientos, ella decide cortarse el cabello, vestirse como hombre y acompañar a los ejércitos y ver si es que en el camino puede encontrarle a su amado. Quilaco no podía salir de las batallas, y es en la batalla de Yanamarca cuando él cae herido, con unos dardos en su pierna, de caminar, entonces se desangraba, cayó herido, y encima de él cayeron un montón de cuerpos muertos y no podía zafarse de eso, y ella prácticamente se rendía, decía que ella ya no podía ir donde su amada, sentía mucha pena y se sintió morir. En eso, luego que ya en esa batalla ganan los ejércitos quiteños, ¿no? Ya había terminado la batalla y él estaba ahí simplemente esperando ya su muerte. En eso, en medio de las sombras, ya en la tarde, llegando la noche, va a divisar, alguien pasa por ahí, escucha unos pasos y él seguramente quejándose de una cosa, pues este era un joven, le saca, le quita los cuerpos que estaban encima, agarra, le salva y le va llevando. Le lleva lejos donde a una quebrada, a unos matorrales para que no lo puedan encontrar, y le tapa la herida, algo, y le empieza a curar. Quilaco le dice que le agradece mucho, pero que no lo haga, porque si los encuentran a él le pueden matar. O sea, él por ser un noble en cierto ejército, pues lo van a matar, y él que lo está ayudando también. Y que si gusta se saque los ropajes de lujo que tenía puesto. Cuenta el cronista que él estaba vestido con un traje de tigre, dice, con las pieles de tigre. Sería un jaguar, un pardo, un tigrillo, ¿no? Que daba uno de los símbolos de este linaje de los de la Tierra del Centro, linaje quilaco, ¿no? Entonces, pues él le dice, este muchacho le dice que no se preocupe, que si Viracocha le ha dicho que él esté ahí para salvarlo, pues que él tiene que hacerlo. Entonces le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Tito. Bueno, Tito, y te vuelvo a decir que te ves. Por eso ya se va, ¿no es cierto? Y ya le va llevando a otros sitios, en una cabaña vetusta por ahí escondida, donde no iban a llegar ninguna de los dos ejércitos o los soldados que estén haciendo vaya guardias, ese tipo de cosas. Pues ya ahí se quedan cuidándole durante mucho tiempo. Ya la guerra estaba acabada, pues ya Cusco había caído ante las fuerzas de Quisquis y Chalcuchima o Calcuchima, ¿cierto? Ya Huáscar había sido tomado prisionero, ese tipo de cosas. Siempre tenían el temor de que se junten nuevamente estos ejércitos en contra de los españoles. Francisco Pizarro había llegado a Cajamarca, también había tomado prisionero a Atahualpa. Entonces él recibe la noticia de que Quisquis buscaba juntarse con los ejércitos de Calcuchima, de Chalcuchima, ¿no es cierto?, para formar, y él le toma una decisión, Pizarro, inteligente decisión, y es enviarle a Hernando de Soto para que lo encuentre a Chalcuchima, que estaba en Jauja. Entonces Hernando de Soto y Pedro del Barco reciben el mensaje y se dirigen hacia Jauja. Habían pasado ya más de 6 meses desde que Tito
encontró a Quilaco herido, él no se recuperaba todavía, por el estilo. Habían llegado a un sitio cercano a Jauja, precisamente, ¿no?, donde estaban ellos. Hernando de Soto toma prisionero a Chalcochima, que toma prisionero y dice, pero no te preocupes, yo te voy a llevar, dice, a Chalcochima, y voy a respetar tu posición. Como tu posición vas a ir cuidado hacia Cajamarca, ¿no es cierto? Y vas a estar bien, o sea, no te preocupes. Se enteraron ahí pues que ya Atahualpa había sido prisionero, que Huáscar murió, en fin, bueno, toda la historia. Todos estos acontecimientos que pasaron ahí en Jauja, Tito había visto porque había bajado para seguramente buscar alguna cosa. Y mira, y él piensa y dice, aquí yo creo que este señor es una buena persona, ¿no? Y seguramente él nos puede ayudar, ¿no?, en vista de cómo se portó con Chalcochima, y regresa donde estaba Quilaco y le cuenta y le dice, mira, esto es lo que pasó y yo creo que él nos puede ayudar. Quilaco le dice que no, que si quiere él vaya y que se salve, y que él no, porque a él le van a matar. Dice, no, vamos. Entonces, le convence, sin poder caminar todavía, convaleciente Quilaco. Llegan, partes caminando, partes le cargaba a Tito a Quilaco. Y él llega, él le convence que ya con harapos, ya todo, imagínense, 6 meses viviendo en condiciones precarias, ¿cierto? Y Tito pide una reunión con Hernando de Soto para conversar con él y explicar algunas cosas. Soto le pregunta quiénes son ellos. Dice, son dos naturales que quieren hablar contigo, unas fachas horribles. Acepta. Nosotros era una persona ecuánime. La historia cuenta que él era una de las personas, de los conquistadores más tranquilos, más correctos. Y él lo recibe. Entonces Tito y Quilaco se van a él, van a tirar una construcción ahí en una casa que había tomado como casa principal, y él habla con Hernando de Soto y le dice, gran señor, yo creo que tú eres el verdadero enviado de Viracocha y yo considero que tú nos puedes ayudar. No mires la apariencia de mi señor, que está aquí al lado y vestido de tal forma y en tan malas condiciones por haber sido herido. Él es un noble señor que lo único que ha hecho es obedecer a su príncipe, ¿cierto? Y que yo lo encontré herido en una batalla y que yo lo he cuidado. Es un gran señor. Fíjate en eso, no te fijes en su apariencia. Y también quiero que te fijes en mí, porque tengo que decirle algo que ya no puedo callarlo. Aquí donde tú estás viendo, pues, descubriéndose los trajes, estás viendo a una doncella. Una doncella que por los azares de la vida decidió, en vista de que a la muerte de su tía, quien la había cuidado desde muy niña, como una madre, pues evitar que su padre, que si es cierto lo que han dicho, el padre es el señor Huáscar, dice, me dé, ¿no es cierto?, a uno de sus capitanes como esposa. Así que yo decidí cortarme el cabello y juntarme a los ejércitos. Y es en esta batalla gana cuando en medio de todo esto, pues encontré a mi señor mal herido, y tengo la seguridad de que estas manos no han derramado sangre de ninguna persona. Yo lo encontré herido y yo lo llevé y lo cuidé durante todos este tiempo, y ahora estamos ante ti para que nos ayudes y nos ponemos en tus manos. Pueden imaginarse la sorpresa que tenía
Hernando de Soto, por lo que contaba, y por supuesto Quilaco Yupanqui, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Y reaccionando, Hernando de Soto te le indica, seguramente con algún intérprete, alguna cosa, ¿no? Él le dice, bueno, que es sorprendente y que es maravillosa la historia, y que tengan cuidado, que él lo va a cuidar y que van a hacer, y que va a respetar su alto linaje, y que ellos serán tratados de la mejor manera, que se sientan protegidos por él. Quilaco, sin poder todavía responder, le regresa a ver a su amada Coricolor y dice, no puedo creer lo que mis oídos oyen y lo que mis ojos ven. Eres tú, amada mía, la que me ha cuidado durante todo este tiempo, y yo no pude verte, porque un señor no puede levantar a ver a un vasallo, no puede verle a la cara, y no me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Y yo, teniéndote como perdida durante todo este tiempo, había ya perdido mis esperanzas de estar contigo. La abrazó con mucho cariño y dice, pues, por fin estamos juntos, seguramente. Y en eso, Hernando Soto dice, bueno, no se preocupe, los lleva hacia Cajamarca. ¿Cómo termina la historia de estos dos amantes? Efectivamente, bajo la protección de Hernando de Soto, llegan hacia Cajamarca y recobran todos sus beneficios por sus linajes, ¿cierto? Pero también son bautizados, ¿no? Quilaco Yupanqui toma el nombre de don Hernando Yupanqui, y Coricolor toma el nombre de doña Leonor Coricolor. Se casan bajo la iglesia. En un tiempo, no se sabe si es que tuvieron hijos. Después de un tiempo muere Quilaco, muere don Hernando Yupanqui, muere, y Hernando de Soto le toma a la viuda como su compañera, a la bella Coricolor, por supuesto, y sabe que con ella sí tuvieron una hija. Cuenta Cabello Balboa que se llamaba doña Leonor de Soto, quien se había casado con un escribano de su majestad, el apellido Carrillo, y que estos tuvieron dos hijos, o varios hijos, pero más importantes seguramente en aquella época del siglo XVI, pues don Pedro de Soto y doña Juana de Soto, y otros hijos más. Esta es la historia de amor entre Quilaco Yupanqui y Coricolor, la bella doncella del Cusco. Soy Mauricio Quiroz y esto es Contando Historia.